lugares en este planeta que deberían quedar solo como recuerdos, advertencias escritas con sangre y cenizas. Raccoon City fue uno de ellos. Esta pequeña ciudad del medio oeste dejó de existir el 1 de octubre de 1998, borrada de la faz de la Tierra por uno de los ataques más controvertidos de la historia estadounidense. Pero la historia de Raccoon City no comienza con una nube en forma de hongo sobre la ciudad. Comienza mucho antes, en el silencio de los laboratorios, donde los científicos experimentaban con fuerzas que no comprendían. Comienza con la ambición, la codicia y la creencia de que el hombre podía controlar la naturaleza. Esta creencia resultó fatal para más de 100.000 personas. Cuando pensamos en Raccoon City, la primera imagen que nos viene a la mente son calles infestadas de zombies, edificios en llamas y unos pocos supervivientes desesperados luchando por sobrevivir. Pero antes de que la ciudad se convirtiera en sinónimo de apocalipsis biológico, era simplemente un lugar donde la gente común llevaba una vida normal. Era el hogar de familias que enviaban a sus hijos a la escuela cada mañana, de parejas que paseaban por los parques y de ancianos que alimentaban a las palomas en las plazas. En la década de 1980, Raccoon City vivió una época dorada de modernización, gracias al generoso apoyo financiero del gigante farmacéutico internacional Umbrella Corporation. Esta compañía no solo proporcionaba empleo a la mitad de la población, sino que también financiaba infraestructura, hospitales, escuelas e incluso el departamento de policía. Para el residente promedio, Umbrella era un benefactor, un pilar de la comunidad, un símbolo de progreso y prosperidad. Raccoon City se ubicaba en un lugar excepcionalmente estratégico, aunque aislado, rodeada por 3 lados por las montañas Arklay. La ciudad solo contaba con una vía principal de comunicación que la conectaba con el mundo exterior. Este aislamiento natural facilitaba el control del flujo de personas e información. Para Umbrella Corporation, esta ubicación era ideal, lejos de miradas indiscretas, fácil de controlar y con una población totalmente dependiente de la compañía para su bienestar económico. Cuando Michael Warren fue elegido alcalde en 1987, su campaña prometió transformar la tranquila ciudad en un moderno centro industrial. El programa se denominó Un brillante siglo XXI para Raccoon City y, en efecto, los cambios fueron espectaculares. Se construyó un moderno sistema de metro, se modernizaron los sistemas eléctrico y de alcantarillado y se levantaron nuevos edificios gubernamentales. Pero este progreso tuvo un precio muy alto, del que la mayoría de los residentes no eran conscientes. Bajo la reluciente fachada de modernidad se ocultaba una red de laboratorios secretos e instalaciones de investigación. El complejo principal, conocido como Nest, se encontraba en las profundidades del centro de la ciudad, conectado por un laberinto de túneles a otras instalaciones de Umbrella. En estos pasillos asépticos, bajo luces fluorescentes, los científicos trabajaban en algo que cambiaría la naturaleza misma de la guerra, un arma biológica, el virus T, abreviatura de virus tirano.
descubierto la clave para la siguiente etapa de la evolución humana, pero su obsesión con el virus T lo llevó a enfrentarse con la dirección de Umbrella. Cuando empezó a utilizar a estudiantes del centro de entrenamiento de la compañía como sujetos de prueba involuntarios, su destino quedó sellado. En junio de 1988, Marcus fue asesinado por sus propios alumnos, Albert Wesker y William Birkin, por orden del fundador de Umbrella, Oswald E. Spencer. Su cuerpo fue arrojado a un depósito artificial en un centro de entrenamiento abandonado, pero Marcus no murió, al menos no del todo. El virus T que él mismo había creado preservó de algún modo su conciencia, conectándola a una colonia de sanguijuelas. Durante 10 largos años, esta abominación acechó en la oscuridad de las alcantarillas, fortaleciéndose, alimentando el odio hacia Umbrella y tramando su venganza. En mayo de 1998, la venganza de Marcus comenzó. En las montañas Arklay, al norte de Raccoon City, empezaron a suceder cosas extrañas. Turistas, excursionistas, parejas en picnics románticos, todos comenzaron a desaparecer o a ser encontrados muertos, con sus cuerpos mostrando rastros de ataques brutales y salvajes. El periódico local intentó informar sobre estos incidentes, pero las autoridades municipales lo silenciaron rápidamente. Oficialmente, se rumoreaba sobre ataques de animales salvajes. Extraoficialmente, sobre una secta satánica. La verdad era mucho peor. El virus T se había infiltrado en la fauna local. Perros, cuervos, arañas. Todas estas criaturas mutaron, volviéndose más grandes, más agresivas y más hambrientas. Lo peor de todo es que cada mordedura o arañazo podía transmitir el virus a una nueva víctima. El departamento de policía de Raccoon City estaba impotente. Los agentes comunes no estaban preparados para enfrentarse a lo que no comprendían. Por eso, en 1996, se creó una unidad especial, STARS. El Servicio Especial de Tácticas y Rescate, o STARS, era un grupo de élite de agentes especialmente entrenados, reclutados de las mejores unidades militares y policiales del país, divididos en 2 equipos, Alfa y Bravo. Estos hombres y mujeres fueron la respuesta de la ciudad a la creciente ola de delincuencia y terrorismo, pero ni siquiera ellos estaban preparados para lo que se avecinaba. El 23 de julio de 1998, el equipo Bravo fue enviado en helicóptero a las montañas Arklay para investigar la última oleada de ataques.
mansión, solo 5 salieron con vida. Regresaron a Raccoon City con la horrible verdad sobre Umbrella, con pruebas de sus crímenes. Pero el jefe de policía, Brian Irons, quien había estado en la nómina de Umbrella durante años, destruyó todas las pruebas y desestimó sus relatos como alucinaciones inducidas por el estrés. La mayoría de los miembros supervivientes de STARS abandonaron la ciudad, sabiendo que no podían hacer nada, pero algunos se quedaron. Jill Valentine y Brad Vickers permanecieron en Raccoon City, buscando la forma de revelar la verdad. Mientras se desarrollaban eventos dramáticos en las montañas Arklay, algo igualmente perturbador ocurría bajo tierra en Raccoon City. El Dr. William Birkin, el mismo hombre que había ayudado a matar a Marcus, trabajaba en algo que prometía superar al virus T. Lo llamó virus G, y a diferencia de su predecesor, este patógeno no solo mutaba a su huésped, sino que le permitía evolucionar, adaptarse y volverse cada vez más poderoso con cada transformación. Birkin creía haber creado el arma biológica perfecta, la clave para la siguiente etapa de la evolución humana. Pero Umbrella tenía otros planes. La compañía quería controlar el virus G y Birkin era considerado un elemento inestable. El 22 de septiembre, 2 meses después del incidente en la mansión, un grupo de trabajo del Servicio de Seguridad de Umbrella allanó el laboratorio subterráneo de Birkin con órdenes de incautar muestras del virus G. No tenían intención de negociar. El tiroteo fue violento y letal. Mortalmente herido, tendido en su propia sangre sobre el frío suelo del laboratorio, Birkin tomó una decisión desesperada. Se inyectó la última muestra del virus G, creyendo que lo salvaría. Pero en lugar de curarse, se transformó en una bestia monstruosa, un ser descomunal y deformado, impulsado únicamente por el instinto y la furia. El mutado Birkin escapó de su laboratorio y comenzó a masacrar a los soldados de Umbrella que intentaban matarlo. En el caos de la batalla, los contenedores del virus T se hicieron añicos, liberando el letal patógeno en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Y allí, en los oscuros túneles, aguardaban las ratas. Estos roedores, omnipresentes en toda gran ciudad, se convirtieron en vectores de la plaga. Se alimentaron de agua y desechos contaminados, propagando el virus por todo el sistema de agua de Raccoon City. El 1 de septiembre comenzaron a aparecer entre los residentes los primeros casos de una extraña enfermedad. La gente se quejaba de síntomas parecidos a los de la gripe: fiebre, tos y picazón. La mayoría pensó que era un resfriado común y tomó medicamentos sin receta. Muchos de estos medicamentos eran fabricados por Umbrella. La ironía era tan amarga que resultaba casi ridícula. La empresa que creó el virus también vendía fármacos para combatirlo. Por supuesto, estos fármacos no funcionaban. Nada podía detener al virus T una vez que entraba en el cuerpo. Era solo cuestión de tiempo. Los síntomas de la progresión del virus T estaban bien documentados en los informes internos de Umbrella, aunque la mayoría de estos documentos nunca se hicieron públicos. En la primera fase, que podía durar desde unas pocas horas hasta varios días, dependiendo del sistema inmunitario del huésped, el virus comenzaba a reprogramar las células. La temperatura corporal aumentaba rápidamente, llegando a veces a los 42 grados Celsius, 104 grados Fahrenheit. Mientras el sistema inmunitario intentaba desesperadamente combatir al invasor, la piel se volvía sensible, picaba y comenzaba a
muertes de hambre, como si el cuerpo estuviera en un estado de inanición permanente, independientemente de la cantidad de alimento que consumiera. Cuando la transformación se completó, lo que una vez fue humano se convirtió en algo totalmente distinto. Los zombies, como se les empezó a llamar, en referencia a las leyendas caribeñas de los muertos vivientes, eran una caricatura de la vida humana. Se movían lenta y pesadamente, porque el rigor mortis les paralizaba parcialmente los músculos, pero no sentían dolor. Podías dispararle a un zombie en el pecho, el estómago o el brazo, y aún así seguiría avanzando, ignorando la herida. Su sistema nervioso estaba tan dañado que los receptores del dolor dejaron de funcionar. La única forma de detener a un zombie era destruirle el cerebro o seccionarle la médula espinal. Aún así, el cuerpo a veces generaba débiles impulsos eléctricos que le permitían arrastrarse por el suelo, dirigiéndose hacia una posible víctima. Los zombies conservaban ciertos recuerdos muy primitivos. A menudo se encerraban en lugares que les resultaban familiares, sus casas, sus lugares de trabajo, sus rincones favoritos. Podía encontrarse a un empleado de supermercado vagando por los pasillos, a un profesor en un aula, a una madre en la habitación de su hijo. Era trágico y aterrador ver ese eco de humanidad en algo que ya no era humano. El 23 de septiembre, con Raccoon City al borde del caos, algo sucedió que desencadenó el desastre. El estadio de la ciudad acogió un partido de béisbol, los Raccoon Sharks contra el equipo visitante. Más de 30,000 personas abarrotaban las gradas, compartiendo palomitas y bebidas, riendo y animando a sus equipos. Ignoraban que muchos ya estaban infectados. El virus se propaga con mayor facilidad en multitudes, a través de gotitas de saliva, sudor y contacto. En la quinta entrada del partido, los primeros desmayos se hicieron presentes. Inicialmente se pensó que se trataba de un golpe de calor, pero pronto se hizo evidente que algo mucho peor estaba ocurriendo. Algunos de los desmayados comenzaron a levantarse, pero sus ojos estaban vacíos. El pánico se extendió por el estadio más rápido que el fuego. La gente se pisoteaba intentando escapar. Algunos saltaron desde las gradas, fracturándose huesos. En esta lata de sardinas repleta de personas aterrorizadas y heridas, los zombies se dieron un festín. Este único partido transformó a miles de aficionados inocentes en un ejército de muertos vivientes. Y quienes huyeron llevaron el virus a todos los rincones de la ciudad. El 24 de septiembre, el ejército de los Estados Unidos estableció un bloqueo total alrededor de Raccoon City. Se instalaron puestos de control en todas las carreteras principales y tanques y vehículos blindados ocuparon posiciones estratégicas. Oficialmente se habló de un derrame químico y la cuarentena era necesaria para la seguridad pública. Extraoficialmente, los soldados tenían órdenes de disparar a cualquiera que intentara abandonar la ciudad. No importaba si parecían infectados o no. La política era brutal e inequívoca. Nadie podía salir de Raccoon City. Para quienes quedaron atrapados dentro, el infierno había comenzado. El departamento de policía de Raccoon City intentó coordinar la defensa y la evacuación, pero sus efectivos disminuían por momentos. La comisaría, un imponente edificio construido a finales del siglo XIX, se convirtió en el último refugio, un bastión para los pocos supervivientes. Los oficiales bloquearon puertas y ventanas, racionaron la munición e intentaron mantener contacto
personal médico hizo todo lo posible, pero la cantidad de pacientes los sobrepasó. Peor aún, algunos pacientes comenzaron a morir y a resucitar. El caos en el hospital era incontrolable. Enfermeras y médicos que habían dedicado su vida a salvar vidas ahora tenían que protegerse de sus propios pacientes. Algunos miembros del personal médico intentaban desarrollar una vacuna o un antiviral. El doctor Peter Jenkins y su equipo en un laboratorio de la Universidad de Raccoon trabajaron día y noche en algo que llamaron luz diurna, un suero que, en teoría, podría detener el virus en sus primeras etapas de infección. Lograron crear un prototipo funcional. Era una esperanza, un rayo de luz en la oscuridad, pero la corporación Umbrella no podía permitir que existiera tal cura. Enviaron un equipo de hombres armados para asaltar el laboratorio, asesinar a los científicos y destruir la mayor parte de las muestras de luz diurna. Solo unas pocas ampollas fueron escondidas, salvando posteriormente la vida de unos pocos afortunados. El 29 de septiembre, cuando el apocalipsis en Raccoon City alcanzó su punto álgido, dos personas tomaron lo que a primera vista parecía una decisión descabellada. Entraron en la ciudad. Leon Scott Kennedy, un joven de 21 años recién graduado de la Academia de Policía, estaba a punto de comenzar su primer turno en el departamento de policía de Raccoon City. La noche anterior había discutido con su novia, quien lo había dejado al enterarse de que se mudaba a ese pueblo maldito. Leon ahogó sus penas en alcohol en un motel de carretera y despertó tarde, con resaca, completamente ajeno a que se dirigía directo a una pesadilla. Claire Redfield, una estudiante universitaria de 18 años, había llegado a Raccoon City por un motivo diferente. Buscaba a su hermano, Chris, miembro de STARS, quien había cortado toda comunicación con ella tras el incidente en la mansión. Al entrar en la ciudad en su motocicleta, lo primero que notó Claire fue un silencio sepulcral. Ni un solo coche, ni gente en las calles, solo restos humeantes y escaparates destrozados. Algo andaba muy, muy mal. Leon y Claire se encontraron en una gasolinera a las afueras, huyendo ambos de los zombies que de repente habían invadido las calles. Para ambos era su primer contacto directo con los no muertos, y el shock fue paralizante. Las criaturas que alguna vez fueron humanas ahora se acercaban pesadamente hacia ellos, con los brazos extendidos y la boca abierta, goteando saliva putrefacta. El sonido que emitieron, ese graznido bajo, áspero y hambriento, fue algo que ninguno de los dos pudo olvidar jamás. Escaparon en el coche patrulla de León, recorriendo a toda velocidad las calles en ruinas, esquivando vehículos abandonados y zombies errantes. Su destino era la comisaría, un lugar que León solo conocía por las fotografías de los folletos de reclutamiento. Al llegar, encontraron el edificio asediado. El teniente Branagh, aunque infectado, les ayudó a encontrar un paso seguro. Les habló de un túnel secreto que conectaba la comisaría con la red de instalaciones subterráneas de Umbrella. Si querían sobrevivir, debían atravesarlo y llegar al otro lado de las montañas antes de que fuera demasiado tarde. El teniente sabía que el tiempo se le agotaba. Sentía como el virus le carcomía la mente, como el hambre empezaba a nublar cualquier otro pensamiento. Les dio las llaves, les mostró el camino y les pidió que lo dejaran en paz. No quería que lo vieran convertirse en uno de ellos. El recorrido por la comisaría fue una verdadera prueba de supervivencia. Cada pasillo, cada habitación,
Su historia no cuadraba del todo. Había algo sospechoso en ella, pero ante la muerte, la gente rara vez hace demasiadas preguntas. En otra parte de la ciudad, Jill Valentine luchaba por sobrevivir de una forma completamente distinta. Desde el 28 de septiembre era perseguida por lo que Umbrella llamaba Némesis, un tirano de tipo T diseñado específicamente para cazar miembros de STARS. Esta bestia, de casi 3 metros de altura, vestida con un traje de contención negro, equipada con lanzacohetes y una ametralladora, había sido programada con un solo objetivo: matar a cualquiera que supiera demasiado sobre Umbrella. Y Jill estaba en lo más alto de la lista. Némesis era inteligente, mucho más que los zombies comunes o incluso que otros tiranos. Podía usar armas, abrir puertas, planear emboscadas, y lo peor de todo, era prácticamente inmortal. Jill podía dispararle, quemarlo, hacerlo explotar, y él siempre se levantaría y continuaría la persecución. Lo único que podía hacer era huir, usar el entorno en su contra, ganar tiempo. Conoció a Carlos Oliveira, un soldado del servicio de contramedidas de riesgo biológico de Umbrella, una unidad mercenaria enviada por Umbrella con el pretexto de ayudar en la evacuación de civiles. Carlos desconocía inicialmente que su verdadera misión era recopilar datos de combate sobre las armas biológicas de Umbrella. Al descubrir la verdad, se rebeló contra sus superiores y ayudó a Jill. Juntos se abrieron paso entre las ruinas de la ciudad, desde el hospital en llamas hasta la torre del reloj abandonada y la planta de tratamiento de residuos en las afueras. Por donde quiera que iban, solo veían muerte y destrucción. Los cuerpos yacían amontonados en las calles, algunos parcialmente consumidos, otros formando barricadas. El aire estaba denso de humo y de hedor a descomposición, y sobre todo resonaba un coro constante: los gemidos de los zombies, los ecos de los disparos, los gritos de los pocos que aún seguían con vida, luchando por su supervivencia. En la radio, tras un silencio repentino, las últimas noticias informaron que el gobierno estaba considerando una solución final para Raccoon City. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían lo que significaba. La ciudad sería destruida y todos sus habitantes morirían. A medianoche del 30 de septiembre, los últimos helicópteros de evacuación abandonaron Raccoon City. La mayoría ya iban llenos
nubes y en el horizonte, apenas visible con los primeros rayos de sol, algo se acercaba. No era un avión civil, eran cazas F-16, cada uno con una carga letal. La primera fase del ataque consistió en bombas penetrantes, diseñadas para perforar la tierra y el hormigón, destruyendo instalaciones subterráneas. El laboratorio principal de NEST, la planta de tratamiento de aguas residuales y los almacenes secretos fueron designados como objetivos prioritarios. Las explosiones fueron tan potentes que la tierra se abrió literalmente. Los edificios se derrumbaron formando cráteres. Los túneles del metro y del alcantarillado colapsaron, sepultando a miles de zombies y otros mutantes. Pero eso era solo el principio. La segunda fase consistió en el lanzamiento de 16 misiles de crucero desde barcos en el océano. Sus objetivos eran todas las carreteras principales que salían de la ciudad, puentes, túneles, cualquier cosa que pudiera servir como vía de escape. Las explosiones se sucedían una tras otra, creando un anillo de fuego alrededor de Raccoon City. Para los que aún vivían dentro, era la confirmación definitiva de que los habían abandonado. Nadie vendría a rescatarlos, ni siquiera lo intentarían. Algunos lo aceptaron con calma. Al fin y al cabo, después de tantos días de terror, la muerte podía parecer una misericordia. Otros lucharon hasta el final, intentando encontrar algún lugar que pudiera sobrevivir a lo que se avecinaba. Pero no existía tal lugar. A las 4:30 de la madrugada, puntualmente, se inició la fase final del plan de desinfección final. Una bomba termobárica experimental, un arma con un poder destructivo casi comparable al de una pequeña ojiva nuclear, pero sin la lluvia radiactiva a largo plazo, fue lanzada sobre el centro de Raccoon City. Al explotar a 500 metros de altura, creó una bola de fuego de 3 kilómetros de diámetro. La temperatura en el interior de esta bola de fuego superó los 3000 grados Celsius. Todo a su alcance: edificios, coches, árboles, zombies, personas. Se vaporizó al instante. Incluso la piedra y el metal se fundieron a aquella temperatura inimaginable. La onda expansiva se propagó a la velocidad del sonido, arrasando todo en un radio de 5 kilómetros. Ventanas estallaron, muros se derrumbaron, puentes se desplomaron. Y entonces llegó la nube. Una gigantesca nube en forma de hongo se elevó sobre lo que una vez fue Raccoon City, compuesta de polvo, ceniza, vapor y los restos de 100.000 seres humanos. Ascendió cada vez más alto hasta alcanzar la estratosfera, donde se extendió cientos de kilómetros. Durante los 3 días siguientes, el fuego ardió entre las ruinas. Nada pudo extinguirlo. Ardió hasta que no quedó nada que quemar. Cuando finalmente se extinguió, donde antes se alzaba Raccoon City, solo había un vasto vacío cristalino. Ni edificios, ni carreteras, ni rastro de que allí hubieran vivido seres humanos. Solo tierra negra y muerta, aún caliente por la explosión. Leon, Claire, Sherry, Jill, Carlos, los que habían escapado, observaban desde una distancia segura. Estaban en estado de shock, demasiado aturdidos para llorar, demasiado exhaustos para sentir otra cosa que un inmenso vacío. Raccoon City había desaparecido. Todas esas vidas, todos esos sueños, esperanzas, miedos, todo se borró en un instante. Oficialmente, el gobierno de Estados Unidos declaró un desastre nuclear. Raccoon City fue evacuada y luego destruida mediante una detonación controlada para evitar la propagación de la radiación. Se les dijo a las personas que todos los civiles habían sido evacuados antes de la destrucción.
a trabajar en una unidad antiterrorista ultrasecreta bajo la amenaza de que, si se negaba, Sherry sería secuestrada para investigación. Claire continuó la búsqueda de su hermano y se unió a la organización humanitaria TerraSafe. Jill se convirtió en miembro de la recién formada PSAA, la Alianza para la Evaluación de la Seguridad contra el Bioterrorismo, dedicada a combatir a los bioterroristas en todo el mundo. Cada uno de ellos cargaba con las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, de aquellas 72 horas infernales. Las pesadillas nunca cesaron. El sonido de los gemidos de los zombies, el olor a cuerpos quemados, la visión de amigos y desconocidos transformados en monstruos. Estos recuerdos quedaron grabados para siempre en sus mentes, pero sobrevivieron. Y eso era más de lo que se podía decir de las otras 97,000 personas que se encontraban en Raccoon City aquel día. La corporación Umbrella intentó redimirse. Emitió un comunicado expresando su profundo pesar por la tragedia y prometió plena cooperación con la investigación. Sus acciones en bolsa cayeron un 98% en una semana. Varios países emitieron órdenes de arresto contra altos ejecutivos de Umbrella, pero las personas verdaderamente importantes, los que tomaban las decisiones, los que lo sabían todo desde el principio, desaparecieron. Se escondieron en sus lujosos refugios, protegidos por una red de abogados y dinero. Oswald E. Spencer, el fundador de Umbrella, el hombre cuya ambición y codicia llevaron a la creación del virus T, nunca fue juzgado. Murió años después, en su mansión, a manos de su propia creación, Albert Wesker. Pero esa es otra historia. 2 años tras la destrucción de Raccoon City, la corporación Umbrella se declaró oficialmente en bancarrota. Sus activos fueron vendidos, su investigación confiscada por los gobiernos y sus instalaciones clausuradas o destruidas. Pero la marca Umbrella, ese paraguas rojo y blanco, se ha convertido en un símbolo de todo lo malo de la avaricia corporativa y la irresponsabilidad científica que ocurrió en el lugar donde una vez se alzaba Raccoon City. Oficialmente es una zona restringida, un lugar al que nadie puede entrar sin un permiso especial. El área está delimitada, cercada con alambre de púas y patrullada por el ejército. Pero existen informes, rumores, habladurías que nunca han sido confirmados ni desmentidos. Se dice que un año después del bombardeo, patrullas militares detectaron
Solo quienes comprendan la magnitud de la amenaza lo entenderán. El virus T no es como una infección bacteriana que se cura con antibióticos. No es como la gripe que el cuerpo puede combatir. Es algo fundamentalmente ajeno, algo que reprograma las células a nivel del ADN. Una vez infectado, no hay vuelta atrás. No existe una cura milagrosa. La única forma de salvarte es encontrar una de esas raras muestras de antivirus, como Daylight, y solo si te infectaste hace muy poco. Y las probabilidades de encontrar una muestra así en el caos de Raccoon City, casi nulas. Digamos que, por algún milagro, no te infectaste en los primeros días. Aún así, sigues luchando por sobrevivir. ¿De dónde sacarás comida? Las tiendas fueron saqueadas en las primeras horas. El agua del grifo está contaminada. Cada lata, cada botella de agua es un tesoro preciado por el que la gente estaba dispuesta a matar. E incluso si encuentras comida, tienes que prepararla en silencio. Los zombies reaccionan al sonido. Abrir una lata, remover una olla, incluso el sonido de masticar puede llamar su atención. Armas. La mayoría de la gente en Raccoon City nunca ha empuñado un arma. Incluso si encontraras una, sabes usarla. Sabes apuntar bajo presión cuando la adrenalina te hace temblar las manos. Sabes que tienes que apuntar a la cabeza porque los disparos al cuerpo no sirven de nada. Incluso si eres un tirador experto, tienes munición limitada. 10 balas, 20, tal vez 30 si tienes suerte. Y cientos, miles de zombies te acechan. La lógica es simple y cruel. No es suficiente. Nunca es suficiente. Así que intentas esconderte. Encuentras una habitación. Cierras la puerta con llave. Crees que estás a salvo. Pero los zombies no se cansan. No necesitan dormir. Arañarán las puertas durante horas, días, hasta que finalmente encuentren un punto débil y la derriben. E incluso si no lo logran, otros supervivientes pueden ser igual de peligrosos que los zombies. Lo has visto en cualquier situación de supervivencia. La gente se desespera. Matan por comida, por armas, por un lugar donde esconderse. En Raccoon City, la humanidad mostró su peor cara. Hubo quienes ayudaron a otros, como el valiente bombero que regresó a la ciudad en llamas para evacuar a los supervivientes. Pero también hubo muchos que solo pensaron en sí mismos, que no dudaron en abandonar a otros a los zombies si eso mejoraba sus propias posibilidades. Y aun si sobrevivieras milagrosamente a los zombies, el hambre, la sed y otros humanos, había algo aún peor. Umbrella liberó deliberadamente sus experimentos en las calles de Raccoon City. Lickers, con sus largas lenguas y vitalidad indestructible. Cazadores, abominaciones reptilianas con garras afiladas como navajas que podían decapitar a una persona de un solo golpe. Y lo peor de todo, el Tyrant. Imagina algo de 2,5 metros de altura, con músculos tan desarrollados que desgarraban la piel y un brazo rematado con garras del tamaño de espadas. Algo que podía correr más rápido que un humano, derribar
esas habilidades, no habría tenido tanta suerte. Se habrían infectado el primer o segundo día, probablemente sin siquiera saberlo hasta que fuera demasiado tarde, o habrían sido devorados por zombies, acorralados en algún callejón oscuro, o habrían muerto de hambre y sed, demasiado asustados para salir de su escondite, pero sin otra opción al final, o habrían muerto a tiros a manos de otros supervivientes luchando por recursos, o Hunter lo habría desmembrado sin siquiera oírlo saltar del techo hacia él, e incluso si por un milagro, un auténtico milagro, hubieras sobrevivido a 72 horas de caos, incluso si hubieras logrado evitar todas esas amenazas, de todas formas habrías muerto, porque el 1 de octubre de 1998, a las 4:30 de la madrugada, cuando cayó la bomba, no había ningún lugar seguro, no había ningún sótano lo suficientemente profundo, no había ningún edificio lo suficientemente resistente. La ola de calor te habría alcanzado, y si la ola de calor no, entonces la onda expansiva, y si sobrevivías a ambas, entonces las llamas que ardieron durante 3 días. Raccoon City no fue diseñada para que la gente sobreviviera, fue diseñada para que todos murieran. Y esa es la verdadera lección de Raccoon City. No se trata solo del virus, ni de los zombies, ni de la avaricia corporativa, aunque todo eso influyó. La cuestión es que existen fuerzas en este mundo, científicas, militares, corporativas, que pueden descontrolarse. Y cuando eso sucede, la persona promedio está indefensa. No se puede combatir un virus con fuerza de voluntad. No se puede negociar con un zombie. No se puede huir de una bomba. Eres pequeño, frágil, mortal. Y el mundo está lleno de cosas que pueden matarte de 1000 maneras diferentes. Podría repetirse algo como Raccoon City. Oficialmente, los gobiernos de todo el mundo han establecido nuevos protocolos, nuevas medidas de seguridad y nuevos tratados que prohíben la investigación con armas biológicas. Existen organizaciones como la BSAA que monitorean las amenazas bioterroristas. Hay medidas preventivas y planes de contingencia. Pero es suficiente. Umbrella también tenía protocolos de seguridad. También tenía medidas de seguridad. Y sin embargo, todo se derrumbó. Porque cuando se persigue el beneficio, cuando la ambición supera la cautela, cuando se cree lo suficientemente inteligente como para controlar lo que no se comprende, el desastre es inevitable. Hay quienes creen que en algún lugar, en algún laboratorio secreto, algún científico sigue trabajando en la próxima versión del virus T. Hay quienes creen que la verdadera historia de Raccoon City jamás se ha revelado, que existen secretos enterrados a mayor profundidad que todo lo que conocemos, y tal vez tengan razón, tal vez haya cosas que jamás sabremos, pero una cosa es segura: Raccoon City fue una advertencia sobre lo que sucede cuando la ciencia se extralimita sin ética, una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder está en manos de quienes anteponen el lucro a la vida, una advertencia sobre la rapidez con que puede derrumbarse una civilización, sobre lo delgada que es la línea entre el orden y el caos, entre la vida y la muerte. Esta ciudad, esas 100.000 personas que murieron, no pueden ser olvidadas,
preguntas si podrías sobrevivir un día en Raccoon City, la verdadera respuesta es esta. No quieres saberlo. No quieres verte en la necesidad de averiguarlo. Quieres vivir en un mundo donde Raccoon City siga siendo una advertencia, una lección de historia, no una pesadilla recurrente. Quieres vivir en un mundo donde nombres como Leon Kennedy y Jill Valentine sean solo personajes de un videojuego, no héroes reales que tuvieron que sobrevivir a un verdadero infierno. Quieres vivir en un mundo donde, al cerrar los ojos por la noche, no tengas que preocuparte por despertar en una ciudad llena de zombies, donde cada respiro podría ser el último, donde la única certeza es que no sobrevivirás un día más. Este es el verdadero mensaje de Raccoon City. No te preguntes si podrías sobrevivir. Haz